La historia comienza de manera repentina y tensa, ya que podemos observar cómo un joven es inmovilizado y transportado dentro de una especie de barril sobre los hombros de un grupo de hombres musculosos y gigantes. Pese a lo terrorífico de la situación, el muchacho permanece tranquilo e incluso podría decirse que está un poco harto. Más tarde nos enteramos que ese joven es Yukito Urabe, hijo del fundador de esta secta que ahora lo transporta. Su padre es el creador de este grupo y tiene la mente perturbada y no logra comprender los peligros a los que expone a su hijo desde siempre. De la misma manera, acostumbrado a la cantidad de situaciones vergonzosas y peligrosas a las que está expuesto normalmente Yukito, no se sorprende ni se inmuta mucho por lo que sucede en ese momento. Sin embargo, hace un único y último intento al pedirle a su padre de manera furiosa que detenga esa situación, pero no hay vuelta atrás. Ahora Yukito está comenzando en contra de su voluntad el ritual Misubi, un ritual en el cual debe sumergirse en el agua durante 3 días, vencer allá a la muerte y luego reaparecer para convertirse en el jefe de la tribu. Para ello, según las creencias de su padre, cuenta con la ayuda de la omnipotente diosa Mitama. Sin prestarle atención al pedido de su hijo, el jefe de la secta hace una señal para que lo lancen hacia el agua y finalmente el barril comienza a hundirse. Mientras está más y más abajo en el océano, Yukito comienza a recordar todos los momentos en los que ser el primogénito de una persona tan extraña le trajo problemas en su vida cotidiana constantemente. Asimismo, descubre que realmente cuando uno muere ve pasar su vida frente a sus ojos. Al ver y recordar su vida, solo puede llegar a la conclusión de que su vida ha sido desde siempre una desgracia y totalmente anormal. Por esto, antes de perder la conciencia, manda al diablo a la diosa Mitama, ya que no cree en ella, pero al mismo tiempo piensa que de existir le gustaría que la diosa pudiera revivirlo en un mundo sin sectas ni religiones, para poder por fin llevar una vida normal y poder hacer amigos. Tras este pensamiento, Yukito se desmaya por la falta de aire en sus pulmones. Al despertar, se encuentra con una muchacha de cabello rosado llamada Alural, que luego de un traspié promete que lo cuidará y lo acompañará hasta que nuestro prota esté curado del todo. Luego lo lleva a su aldea, donde le comenta que ella trabaja en un restaurante y que él puede comer allí cada vez que quiera de manera gratuita. Al ver que ese mundo de fantasía le resulta familiar, Yukito pregunta dónde se encuentra el gremio de aventureros para poder conversar con ellos, creyendo que se trata de algún videojuego. Sin entender del todo de qué habla el nuevo tipo, Alural le pregunta que si quiere trabajar en la aldea y Yukito responde que sí, pensando de que por fin podrá explorar, pero en cambio lo ponen a hacer trabajos de agricultura que no le caen para nada bien. Mientras está en uso, un joven rubio llamado Roy lo golpea por detrás, amenazándolo, pues todas las mujeres de la aldea son de él y ningún otro hombre debe acercarse a las chicas, sobre todo a Alural. Yukito no entiende nada de lo que está pasando, pero entonces otro joven llamado Clem viene a calmar las aguas y a tranquilizar a Roy de sus sobresaltos. Y pues luego de las presentaciones, Clem le entrega a nuestro prota una daga, y al ver que Yukito piensa que finalmente luchará con goblins, pues son los monstruos que aparecen en los primeros niveles en los juegos, no es así. Para la decepción de nuestro prota, solo le piden que ayuden a recoger uvas de la parra. A pesar de esto, nuestro prota sigue convencido de que son tareas para principiantes y de que si continúa en un juego, luego de trabajar toda la tarde, con el arduo esfuerzo de Yukito, la cosecha de uvas es más grande que nunca, contrario a lo que cualquiera hubiera pensado. Los muchachos se afligen, pues al sobrar tanta uva deberían tirarla, ya que se pone en un mal estado muy rápidamente. Entonces, con sus conocimientos del mundo anterior, Yukito prepara vino con ellas, ganándose el cariño de toda la comunidad, incluso de Roy, que cambia totalmente su actitud para él. Luego de un mes, todos quieren a nuestro prota, pero él está decepcionado, ya que los únicos trabajos son los de agricultura y la ganadería, y él quiere ver magia y luchar con monstruos, y al ver nada de eso allí, decide que no tiene sentido vivir en un mundo tan aburrido. Días después, mientras labra la tierra, ve a un grupo de campesinos corriendo y detrás de ellos se asoma una criatura gigante muy extraña, similar a un alce, pero con cara de gnomo. Al ver esto, Yukito se horroriza, pues piensa que un monstruo de tal nivel debe aparecer en niveles más altos. En ese momento, Roy saca un libro de su bolsillo y comienza a hacer unos movimientos que le hacen pensar a Yukito que finalmente verá como su amigo hace magia. Sin embargo, solo deben huir corriendo para no ser dañados. Ya más tranquilo, Yukito le confiesa a Roy que creía que iba a ser
hacer magia y luego le pregunta sobre su libro. Entonces el muchacho afirma que es la guía de los monstruos extraños, que prevé de planes para huir y curarse. Básicamente un libro que te dice cómo huir de los monstruos. Con esto finalmente Yukito acepta que en ese mundo en el que está no existe la magia. Habiendo aceptado eso, Yukito no se hace mucho más problemas, pues de todas maneras es mucho mejor la vida que tiene ahora a la anterior. Al mismo tiempo, Alural le pide a nuestro prota que se quede a vivir con ellos para siempre en su restaurante donde lo alojan desde que llegó. Más tarde el muchacho también se entera de que en aquel lugar no existe ningún dios, y ya al otro día nuestro prota junto a Roy y Alural viajan a conocer la ciudad imperial. Allí se entera que el emperador les da consejos sobre las cosechas y el ganado. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, Roy le comenta otro de los consejos, que no debe hablar con la gente de la ciudad, pues al parecer todos odian a su aldea, aunque ellos no entienden el porqué. Más tarde Yukito ve cómo en medio de una plaza unos hombres se encuentran arrodillados frente a los soldados, y estos les indican que deben beber un líquido sin presentar oposición. Los hombres lo beben y a los segundos caen al suelo sin vida. Al ver esto, nuestro prota se vuelve loco, y entonces Alural lo saca de allí y le explica que el imperio tiene un sistema para acabar con la vida de las personas. Si el imperio lo dice, uno debe acabar con su vida. Sin embargo, eso no pasa con su aldea, pues tienen un trato especial. Tras decir esto, los muchachos se marchan, pero entre la gente de la plaza se escuchan las quejas de que los desertores han pisado la ciudad y nombran a su aldea como el campo de aislamiento, asegurando que deberían eliminarlos. Más tarde, Alural le explica que en el campo de aislamiento están todos los marginados. Allí el gobierno manda a todos los que le teman a la muerte o no sigan las reglas del gobierno. Para ello las martan con una suerte de sello. Luego de la conversación, Yukito le entrega a Alural lo único que trajo de la tierra que viene, un collar que le dio su padre. Al día siguiente, Yukito se encuentra a Roy golpeado, y este le explica que a los marginados no les piden que se quiten la vida y así mismo, sino que les quitan la vida por la fuerza. Y esta vez es turno de Alural y su hermana Sal, a quienes se han llevado minutos atrás, y Roy intentó detenerlo, pero no pudo hacer nada. Sin dejar que permitan aquello, Klein y Yukito se dirigen a la ciudad imperial, pero no llegan a tiempo para salvar la vida de Sal. Sin embargo, Alural aún sigue en pie cuando nuestro prota salta a defender a su amiga. Es apuñalado por uno de los guardias, mientras ve frente a sus ojos como Alural también es apuñalada por la espalda. Sin otra opción, Yukito toma su collar y llama a la diosa Mitama, quien aparece frente a ellos y cura las heridas de ambos marginados, al mismo tiempo que absorbe dentro de sí a los soldados y la gente de la ciudad, sumiéndolos en la realidad peor que la muerte. A partir de ese momento, Mitama siempre estará al lado de Yukito. Todo muy raro. Luego del shock inicial por lo que acababa de pasar, Yukito logra darse cuenta de que Mitama no solo curó sus heridas, sino que también revivió a todos los que habían perdido su vida, incluida Sal. Incluso Mitama se sorprende de su gran poder, porque nunca fue su intención salvar a nadie que no sea Yukito. Por su parte, la gente de la ciudad imperial, que vio toda la situación en vivo y en directo, solo se dan la vuelta sin decir palabra y fingiendo que nada de lo que acaba de pasar sucedió, lo que sorprende de sobremanera a nuestro prota, que no acaba de entender cómo funciona la mente de esas personas. Más tarde, los marginados vuelven a la aldea, y al ver a sus amigas vivas y en buen estado, todos se sorprenden y deciden festejar bebiendo hasta desmayarse. Sin embargo, mientras todos festejan las buenas nuevas, Yukito no puede dejar de preocuparse, porque ahora se ha vuelto enemigo de la ciudad imperial, ya que no solo ha enfrentado y golpeado al caballero Bertrand, sino que además, a los ojos de todos los habitantes, absorbió a los soldados y revivió a los enemigos. Por su parte, Alural y Sil están en la habitación de arriba obligando a Mitama a que se vista, pues no puede andar sin ropa por allí como si nada pasara. Pero la diosa se niega, ya que no es normal para una deidad tener que andar cubriéndose. Dejando de intentar esto, Alural le pregunta a Mitama cuál es su relación con Yukito, pues la vio abrazarlo desnuda, lo que le genera grandes celos a la muchacha, que no solo piensa que nuestro prota está casado, sino que además le gustan las niñitas. Afortunadamente, Mitama sabe controlar la situación y relaja a Alural con unas pocas palabras. En el piso de abajo, en el restaurante, Yukito quiere saber más sobre las dinámicas de aquel lugar y le pide a Klein que le explique, sobre todo el hecho de acabar con la vida de las personas. Klein entonces le comenta que es un sistema que el emperador y el parlamento idearon hace ya varios siglos atrás, y que todos los habitantes parecen aceptar sin chistar. Pero la conversación se ve interrumpida cuando Mitama entra a la habitación, llamando la atención de todos los presentes. Al verla, Roy queda completamente enamorado de la niña diosa y le pide que se case con él, pero es rechazado de inmediato. Contrario a lo que todos pensarían, en vez de verse desmotivado, el muchacho comienza a tener una atracción mucho mayor hacia la niña y tiene un
comportamiento que roza lo grotesco. Al ver esto, la situación y Roy en general comienza a generar de asco a todos sus amigos que no pueden creer que alguien de su edad se sienta atraído por una niña, ni mucho menos que se comporte de esa manera. Más tarde, a solas, Yukito le pregunta a Mitama cuál es el alcance de sus poderes y ella explica que puede hacer casi todo. Incluso respondiendo a la pregunta de nuestro prota, afirma que puede vencer fácilmente el ejército de todo un país. Esto alegra mucho a Yukito, que además comienza a creer en lo que predicaba la secta, entendiendo ahora que era una secta monoteísta y que tenían toda la razón. Entonces se entiende que Mitama es omnipotente y que podrán hacer todo lo que quieran mientras estén juntos. Poco a poco, en su cabeza, comienza a generar planes de manera oscura, aunque no sabemos bien cuáles son. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos porque la diosa intenta mostrarle a Yukito la gran ola con la que según ella podría vencer a todos los soldados. Sin embargo, para su sorpresa y la de nuestro prota también, sus poderes solo logran crear un pequeño movimiento en un vaso de vino. Al notar esto, Mitama utiliza sus poderes y logra notar que en aquel lugar hay 0 creyentes. Entonces explica que el poder de los dioses siempre depende de la cantidad de creyentes que existan. Al escuchar esto, nuestro prota entra en crisis porque no pueden lograr nada sin los poderes de la diosa, que claramente no está en condiciones de vencer ni siquiera a un solo soldado de la ciudad del imperio. Pero no puede darle muchas vueltas al asunto porque esta nueva información es interrumpida por la noticia de que la ciudad imperial ha comenzado a investigar el incidente en el que están involucrados, y todos sabemos que nada bueno puede salir de eso. Como si fuera poco, al ver lo que Yukito logró anteriormente, salvando a las hermanas y llevándolas vivas y sanas a la aldea, ahora todos los aldeanos esperan que él nuevamente resuelva el problema, sin preguntarse cómo lo hará y solamente confiando en sus capacidades. Luego de una crisis de nervios, nuestro prota decide que no irá de esa situación y que no dejará abandonados a todos los aldeanos. En su vida anterior huía cada vez que podía, y cuando no lo hacía, solo estaba siguiendo las órdenes de su padre porque no tenía ganas ni energía suficientes para enfrentar a su padre. Pero ya está cansado de esto y decide hacer algo al respecto. Al ver el cambio de actitud del muchacho, Mitama, que observa a nuestro prota desde pequeño, se sorprende porque nunca lo había visto luchar por algo y se alegra de que sea así. Entonces, Yukito decide crear una nueva religión en aquel lugar, haciendo que todos crean en Mitama, para que ella aumente su poder y puedan vencer juntos a los soldados de la ciudad imperial. Siguiendo los cálculos hechos por la diosa, ella podría juntar el poder suficiente para derrotar a los soldados si juntan unos 10.000 creyentes. Sin darle muchas más vueltas, ambos deciden ponerse en acción. Entonces piensan en la opción más fácil para empezar. El primero es Roy, quien accede a creer en ella fácilmente, pues está enamorado. Ni siquiera sabe que es una religión, pero hará todo lo que le pidan con tal de estar cerca de Mitama. Dicho esto, ya tienen su primer creyente. Sin embargo, al ver el recuento de seguidores, Mitama se enfurece porque tener un solo creyente, que es Roy, significa que ni siquiera Yukito cree en ella, incluso luego de que la diosa le haya salvado la vida a él y a su gente querida. Luego de esto, deciden lograr que todos los de la aldea crean a Mitama, pero debido a su bajo poder no pueden hacerlo a través de milagros. Entonces proponen comenzar con un discurso. Mitama lo intenta y es un fracaso porque no conoce las reglas sociales de los humanos. Yukito lo intenta y parece ir todo viento en popa, pero Mitama vuelve a meter la pata con sus comentarios extraños y arruina el discurso de nuestro prota. Así intentan varias maneras de convencer a los aldeanos, pero llega el fin del día y ninguna ha dado resultado. Cuando están por darse por vencidos, Alural llega al restaurante con su zorrito Chil Chil entre sus manos, asegurando que ha comido algo envenenado en el bosque y está perdiendo su fuerza. Chil Chil no es un animal más, sino que luego de tanto tiempo junto a las hermanas es una parte más de la familia. Al saber esto, Yukito propone llevarla a una veterinaria, pero las hermanas afirman que la gente de la ciudad no ayuda a nadie que no sea de la ciudad, por lo que deben encontrar una solución dentro de los límites de la aldea. Durante todo el día, Yukito desaparece y vuelve a aparecer a la noche con plantas medicinales, esperando que sean suficientes para salvar al zorro. Sin embargo, luego de comer las plantas, Chil Chil lo vomita y pierde las pocas fuerzas que le quedaban, cerrando incluso los ojos. Cuando Chil Chil está a punto de perder la vida, Mitama ve el estado de tristeza de Yukito y decide usar sus últimos poderes para salvar al zorro. A pesar de que esto la deje seca de magia, todo sea por ver feliz a Yukito. Sin embargo, algo maravilloso sucede, porque al ver cómo revive a su mascota, Sid y Alural comienzan a creer en el poder de la diosa. Así, al tener más creyentes, Mitama comienza a tener más poderes y vuelve a ser la Mitama vigorosa de siempre, y no la hoja seca que había quedado luego de curar a Chil Chil. Sin embargo, son demasiados poderes, tanto que ella se sorprende, por lo que cree que Sid y Alural saben algo o tienen algo especial, pero las hermanas no dicen nada al respecto. Entonces, Yukito comienza a creer que tal vez la cantidad de poder que le otorgan a Mitama depende de la razón por la que la gente comienza a creer en ella. El poder proveniente de Roy es poco porque él va a creer cualquier cosa que le diga. Sin embargo, las hermanas vieron frente a sus ojos un milagro, y esa podría ser la razón por la que le otorgan mucho más poder. No obstante, es solo una hipótesis de nuestro prota. Más tarde, las hermanas le piden a Mitama que reviva a los caballeros que absorbió, pues creen que solo seguir
seguían órdenes. La diosa sí lo hace, con la diferencia de que Bertrand, el gran y poderoso caballero, aparece convertido en una bella joven. En un lugar profundo del bosque, una muchacha cuyo cuerpo está constituido 50% por píxeles destruye a una bestia extraña con asombrosos poderes. Al acabar con el monstruo, se escucha como mediante llamada la llaman a Tar y le aseguran que el emperador estará muy feliz con su desempeño. Ella solo afirma que el plan está en marcha. Por su parte, la caballera Bertrand intenta volver a la ciudad imperial, pero al ver su nueva forma, nadie cree que ella sea el antiguo y fortachón caballero Bertrand, por lo que no la dejan ingresar. Desechada por la única gente que le importa, Bertrand se aísla en el bosque, pero Yukito le salva la vida y luego la incita a ser parte de la aldea. Sin estar muy segura, pero afirmando que le devolverá el favor, Bertrand va junto a él a la aldea. Lejos de haberlo hecho por pura bondad, Yukito parece tener un plan oscuro por detrás y se alegra de que la caballera caiga tan fácilmente. Una vez allí, se presenta una gran bestia similar a la primera que vio Yukito por la zona, y todos los aldeanos escapan de ella. Yukito y Mitama entonces se disponen a vencerla, pero no logran coordinar bien sus movimientos y acaban fallando en la misión, por lo que la bestia continúa amenazando la paz del lugar. Sin saber bien qué hacer, Yukito y la diosa comienzan a discutir, pero entonces Bertrand aparece y en unos pocos movimientos logra vencer al monstruo, sorprendiendo a todos de allí. Nuestro prota aprovecha esta situación para convencer a los aldeanos que Bertrand es una más de su religión y poco a poco comienza a convencerlos de que crean en Mitama. Así, tras algunas acciones como curar a la gente con el poder de Mitama, pero también con cosas más simples como hornear deliciosas galletas, Yukito y la diosa logran convencer poco a poco a todos los aldeanos para que se unan a la religión. Luego de unos cuantos días, el número de creyentes aumenta a 107. Al ver esto, Yukito afirma que la gente solo cree porque le traen beneficios personales, por lo que deberán algo así como manipularlos para seguir sumando creyentes. Solo los curarán si creen en ellos, también los alimentarán y los defenderán de los monstruos. Sin embargo, a pesar de que van sumando creyentes, se pregunta realmente cuántos necesitan para finalmente vencer al imperio. Por esto, decide averiguar con Bertrand cuántos soldados tienen el imperio, pero se encuentra con algo inesperado. Los soldados no son lo importante, sino una unidad pequeña de élite controlada por el emperador, los arcontes. Los arcontes, como Atar, reciben poderes especiales del emperador y cada uno es tan fuerte que podría acabar con una montaña solo. El día siguiente, Bertrand le demuestra a Yukito que su espada, por más normal que parezca, posee un gran poder similar a la magia, que es capaz de cortar cualquier cosa, incluso una piedra. Cuando Yukito pregunta cómo obtenerlas, Bertrand responde que son espadas que el emperador le entrega a algunos caballeros luego de que llegan a cierto rango, y las imbuye con poderes especiales. Solo el emperador comprende la naturaleza de ese poder. Más tarde, Yukito se reúne con Sal y Clem, y le pregunta si pueden mudar a toda la aldea. Entonces se entera de que hay muchas aldeas de marginados en todos lados, y que esa no es la única, pues hacen de barrera humana para la capital. Pero la conversación se ve interrumpida, pues en ese momento todos los aldeanos huelen al alcohol y entran corriendo al restaurante, llenándose de alcohol hasta perder la conciencia. Por su parte, Atar continúa eliminando monstruos en el bosque, y se comunica a la distancia con Loki, una misteriosa persona que afirma que las bestias no cesan de atacar, lo que podría resultar un gran problema. Atar no parece muy contenta con su tarea, pues se pregunta hasta cuándo seguirá con esto, ya que el emperador mandó a eliminar la aldea de aislamiento, y todo el parlamento lo aprobó, por lo que ahora es su única y principal misión. Tras pronunciar estas palabras, Atar le pregunta a Loki si está intentando ganar tiempo y si continúa con su plan de desafiar al emperador. De manera evasiva, Loki responde que no hay manera de que eso suceda, pues es un sirviente leal del emperador. Terminando con el tema allí mismo, Loki afirma que hay nuevas bestias atacando el bosque y que Atar debe hacerse cargo. Por su parte, luego de la fiesta, Yukito continúa pensando cómo ganar más creyentes, cuando Sal aparece a su lado para preguntarle qué sucede. La muchacha afirma que no termina de comprender bien qué es lo que hacen con el tema de la religión, pero que sabe que lo hacen por su bien y por el bien de la aldea. De hecho, ya la revivió a ella y al Ural, por lo que ya ha hecho suficiente y no debe darle tantas vueltas al asunto. Estas últimas palabras despiertan en nuestro prota un recuerdo de las palabras que siempre le decía a su padre. Entonces recuerda cuando le contaba que al principio la secta tenía solo 100 fieles, pero luego fueron aumentando de miles. ¿Cómo logró eso? Bueno, casi todos sus fieles son luchadores profesionales, por lo que destrozaron a una secta de estafadores con pura fuerza física, quedándose con su territorio pero también con sus fieles, imponiendo su propia religión. En resumidas cuentas, el consejo es que no espera que todo llegue solo, sino que debe ir a por los territorios y los fieles de otras sectas. Luego de rememorar el momento en el que sucedió eso, Yukito llega a una conclusión. Más tarde, en soledad, le confiesa a Clem que tiene un plan para derrotar a la ciudad imperial, pero que implica destruir toda la cultura de ese mundo, cosa que alegra a Clem. Entonces Yukito afirma que hará evolucionar a la aldea unos 500 años. Un mes después, todavía no hay noticias ni ataques de la ciudad imperial y Bertrand comienza a sospechar, pero entonces se cruza con Atar. Cuando Bertrand está a punto de luchar con ella, Atar utiliza su gran tecnología y descubre quién es Bertrand y que ha cambiado de sexo. Luego de
de vencerla fácilmente, Bertrand le pide que la mate, pero Atar afirma que no la hará y que la llevará con ella pues quiere descubrir la razón por la que cambió de género. Sin embargo, antes de que pueda continuar hablando, se sorprende porque se encuentra con un campo de aislamiento muy avanzado tecnológicamente y nunca antes visto. Al ver un poco más la aldea, podemos notar que tienen tractores y molinos de viento, por lo que han extendido su territorio y crecido en todos los aspectos. Y así termina la primera parte del anime. Si quieres que te resuma la segunda parte, solo déjame 20.000 likes y comenta más anime, porque te daré un corazón.